¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buen sábado para toda la familia cordobesa que está allí del otro lado. Como siempre, el encuentro aquí en casa, en Telefe, en Identidad. Este programa de todos los docentes privados de Córdoba y de la familia. Y hoy con un tema para hablar mucho, porque vamos a abordar justamente las infancias trans. Y es por ello que estoy hoy muy bien acompañada. Está con nosotros Celeste Giacheta, que es comunicadora, que es psicóloga, que es activista trans. Gracias, Cele, por estar acá. Por estar en la radio también, que te escuchamos siempre, sí. Gracias. Y nos acompaña también Gisela Rodríguez, que es mamá de Celeste, una niña trans, quien ya a los 4 años manifestó su elección, su identidad. Sí. Y también nos va a contar un poquito, Gise, cómo es como mamá también, ¿no? Uno piensa en ese momento, en ese desafío de escuchar a su hijo, de detectar qué le pasa y de querer acompañarlo. ¿Cómo viviste ese momento? Y bueno, en esta sociedad es tan difícil, y cuando te encuentras con, una mamá ignorante en ese momento, con pocas herramientas, casi nulas, hasta que gracias a Cele me rodeé de un montón de gente que nos supo contener, escuchar y abrazar hasta el día de hoy. Y es ahí donde yo conocí a Gabriela Mancilla, que es la mamá de Luana, la primera niña en trans en recibir un DNI acorde a su identidad autopercibida. Y ella fue nuestro pilar en este camino, fue ella quien nos allanó el camino. Pero es muy difícil ante el desconocimiento de la sociedad en general. Desde el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, se sufren violencias que están naturalizadas, propia de la ignorancia. Esto se va naturalizando con el tiempo y es lo que tenemos que tratar de frenar, porque imagínate que a una criaturita tan corta edad te dice: mami, yo soy una nena. Y en nuestro mundo cuadrado, adultocéntrico, no está esa posibilidad de decir, sí, te escucho, te acompaño. Pues lo primero que tendemos es a desacreditar a la voz de estas infancias, y está bueno poder sentarse ahora con todas las herramientas que tenemos, acompañar, abrazar y por sobre todo acompañar. ¿Qué te salió en ese momento? Digo, eso, la negación, decir no. Al principio para mí era un juego, porque obviamente que Cele no era igual a su otro hermano, a Bruno, pues Cele tiene un hermano de 13 años y Juli de 16, y ella no se parecía en nada a su hermano, o sea, en cuanto a juego, en nada. Ella jugaba con los juguetes de Julieta, se ponía trapos en la cabeza simulando que tenía pelo. Le daba de amamantar a las muñecas, y yo me mataba de risa porque para mí solamente jugaba, y en mi cabeza, para mí, pensaba que iba a tener un hijo gay a futuro, hasta que me dijo que era una nena, y yo le dije, está bien, ¿y por qué? Mi primera pregunta fue ¿por qué? Y porque todo lo que ella necesitaba estaba relacionado a lo femenino, porque en esta sociedad no les damos ni un tercer ni un cuarto lugar donde ponerse. Me dijo que era una nena porque no se sentía varón. Entonces, cuando manifestó que quería tener el pelo largo, usar aros, le digo, pero no necesariamente tenés que ser nena para poder tener todas esas cosas, ¿no? Dice, además yo me quiero cambiar el nombre, me quiero llamar así. Y le dije que sí, que estaba todo bien, que lo íbamos a ir viendo, y obviamente fui a buscar ayuda donde pude. Su maestra de salita de 4, la señora Ceci, que fue la que ella me conecta con Gabriela Mancilla, se lo voy a agradecer toda la vida. Y y ahí empezamos con nuestro pediatra, con Lucas, después con Alfredo, el psicólogo. Fueron los que me dijeron, quédate tranqui, que tenés una hija trans. Y yo, para mí eso no entraba en mi cabeza, porque a veces por acción o omisión somos cómplices de toda esta exclusión que vive la comunidad trans. Y claro, y cuando a vos no te toca, mirás para otro lado.
Y cuando estás ahí es como que decís, claro, las personas trans no nacen trans a los 40 años, o sea, siempre fueron trans y nunca tuvieron una infancia escuchada, una infancia respetada, protegida, siempre se han vulnerado los derechos de esta comunidad, entonces que eso entrar en mi cabeza después de traer un chip, imagínate, mi viejo era policía retirado, nos criamos en un ambiente súper machista, súper patriarcal, entonces es como que es difícil romper toda esa estructura y poderla mirar, pero no me fue tan difícil en el momento porque yo la miraba y le veía la tristeza y la necesidad de que realmente la nombraran como ella se sentía. Y a veces la familia por ahí le cuesta un poco más y nos dicen, bueno, para vos sos mamá es más fácil. No, para mí no ha sido nada fácil encontrarme en este universo sin, o sea, con muy poca información, con pocas herramientas, que eso lo fui logrando a lo largo del tiempo con todas estas personas con las que hoy conocemos, que gracias a Cele me trajo a este mundo tan maravilloso, me rodeó de gente que nos abrazó el alma, nos abrazó con el corazón y hoy tenemos familia de corazón, Claro. llena de hijos de corazón y de hermanas de la vida y Me imagino que sí, y te miro a vos, Cele, también, y pienso en este momento, ¿qué sentís con todo lo que escuchás, no? Porque vos también tenés una historia, digo, más conocida, mucho más conocida, en Córdoba, por suerte, más visibilizada. Lograste y formaste una familia hermosa, con Mati, con tu bebé, pero me imagino que tampoco fue fácil, ¿no? Que no todo es color de rosa, como a veces queremos mostrar, ¿no? Que los obstáculos a veces son grandes. Son grandes, sobre todo, bueno, como decía Gise, cuando hay mucho desconocimiento, porque el desconocer nos hace tener miedo y el tener miedo nos hace repetir cosas. Y lamentablemente repetimos cosas malas. Repetimos expulsar a quien no consideramos que es igual que nosotros. Por miedo no hablemos de estos temas. Entonces pasa la infancia ausente, una infancia que es robada, una infancia donde vos no podés expresar tu identidad. No acudís porque no hay profesionales, tampoco tienen miedo de hablar, ¿no? Entonces no podemos hablar de infancias trans. En mi caso, imagínate, hace 20 a 30 años atrás, o sea... Imposible. No, era una locura hablar. Aún hoy cuesta. A veces son señalados los profesionales que se animan a hablar de una diversidad en la infancia, ¿no? Siguen siendo señalados, siguen siendo perseguidos en las escuelas, en los ámbitos de salud. Y imagínate antes, o sea, yo hice lo que pude, como muchas otras trans de mi edad, sobrevivir a una infancia y una adolescencia donde teníamos que jugar a imitar un papel para poder seguir vivas todos los días, para que en la escuela no te expulsen o para que tu familia no te expulse, para que puedas terminar de estudiar, para que tengas acceso a la salud. Jugaba a actuar un papel que no era... Vivir en la mentira. Vivir en la mentira y vivir de muy temprana edad. Yo digo, creo que uno de los castigos y de los costos más grandes que tenemos en sociedad es que una persona, un niño con 7 o 6 años, cuando hablamos de lo peligroso que es hablar de infancias trans, me parece más peligroso que yo recuerdo mucho a los 6, 7 años que me mandaban a la psicóloga y tener ya conciencia de decir, tengo que decir que soy nene, que me gustan las nenas y que me llamo de tal manera. Y yo tenía 6, 7 años, eso es corrupción de menores, perdón que lo diga con toda esa palabra, porque es sacarme del mundo del juego, de la inocencia, de lo que es la infancia, para tener que estar respondiendo a lo que un adulto quiere que yo diga. Me parece eso más terrible, ¿no? Pienso también en los miedos. Que como padres siempre tenemos miedo, como padres, como hermanos, digo, tenemos miedo generalmente. Te pregunto, Gise, eso, digo, ¿qué miedos tenés como mamá? Todos. Imagínate que, bueno, cuando yo me empiezo a informar en todas estas cuestiones, nos dicen que la expectativa de vida de la comunidad trans travesti es de 35 años, tenemos un índice de suicidio adolescente del 40% y que solamente el 1% llega a la vejez. Imagínate
mi mundo se empezó a derrumbar porque entré en pánico, porque yo no quería que mi hija fuera un número más en una estadística. Lamentablemente, como te dije, siendo hija de policía, yo veía cómo ellos celebraban cuando sus cacerías y cómo reventaban siliconas y cómo celebraban cada silicona que reventaban cuando salían a patrullar. Imagínate cuando todos esos recuerdos volvieron a mi cabeza, yo solamente sentía pánico y hasta el día de hoy siento mucho miedo de que Cele salga a esta sociedad a la que le falta un montón todavía, porque más allá de hablar de deconstrucción falta mucha empatía, falta mucho abrazar y mucho escuchar, porque podés ignorar muchas temáticas, pero no por eso vas a matar, a humillar, a señalar. Y eso es lo que a mí me aterra, que bueno, Cele mientras esté en casa está protegida. Pero ¿qué pasa cuando Cele va al colegio, cuando Cele va a salir al mundo? ¿Qué va a hacer este mundo con Celeste? Cele va a ser un adolescente, le va a cambiar su corporalidad, va a cambiar su voz, va a cambiar su aspecto por completo. Y cuando dejan de ser esas nenas tiernas que tiene preparada esta sociedad para estas niñeces, para estos adolescentes. Entonces, eso es lo que nos llena de miedo, de incertidumbre, y es cuando nosotros queremos adelantarnos al tiempo para que no tengan que sufrir más violencias, para que no tengan que sufrir más la exclusión ni la expulsión de ningún otro lado, porque si bien la comunidad trans fue expulsada de la familia, del seno familiar y después de las instituciones, justamente por no tener esa empatía de poderlas tratar o poderlas mirar como personas, como seres. Increíble. Entonces, decir esto. Son personas que con derecho a vivir como cualquier ser de este planeta y como siempre decimos, no se mueren por ser trans, no se mueren a los 35 porque son trans, se mueren porque existen los travesticidios, transfemicidios, los crímenes de odio. Entonces, para que eso se detenga, yo celebro estos espacios que la gente puede empezar a tomar conciencia de decir, no se les ocurrió, no es una moda. Las infancias trans y las adolescencias trans no son una moda, existieron siempre, pero nunca las pudimos mirar. Siempre fue fácil mirar para otro lado y cuando te dicen, bueno, si están en una esquina es porque quieren, y a ver, decime a qué criatura de 11, 13 años le gusta estar parada en una esquina siendo prostituida, arrojada a este sistema prostituyente. No se están prostituyendo, están siendo consumidas y eso se llama violación, eso es pedofilia. Entonces, todas esas cosas nos inundan de miedo y si bien Cele hoy está protegida, tiene su DNI, pero con el DNI no nos garantizan sus derechos. Hay que seguir batallando todo esto. Entonces, siento que todavía faltan oportunidades, sí, ¿no? También reales, también pensando en lo laboral, también faltan oportunidades. Y hablando de oportunidades, las invito a ir al aula de identidad, porque, no sé, me han comentado que hablando de oportunidades, vamos a tener un aula audiovisual hoy. Bueno, ¿Les dale. parece que vamos a ver qué pasa al aula? Nos vamos a ir al aula, por supuesto, como siempre agradeciendo a todos los chicos de ADH, a los chicos de Luigi Cuero y por supuesto a toda la gente de Mini Donuts por esta hermosa escenografía, por estas exquisiteces y mates. Toman mate, ¿verdad? Sí. Se van a llevar el matecito. Hacemos una pausa chiquitita, No se vayan que nos vamos al aula.